Bendiciones se viertan en su ser de luz, perdón y gracias, gracias y perdón. Bienvenidos a la energía del día de hoy, 26 de julio del 2025. Comparto con ustedes la energía del día basado en el Chumilaljuj. Es un libro escrito por Carlos Barrios, en conjunto con el calendario maya cachiquel de Guatemala, que es un calendario ininterrumpido desde los tiempos ancestrales. Bien, hace 20 años adopté este libro y esta medida en el tiempo calendárico de los mayas, del calendario AP. Los mayas tuvieron varios calendarios, bastantes. Pero el de los 365 días es el calendario AP. Y en ese se integra el calendario sagrado Tzolk'in, que significa la hilera de los días. Sagrado porque se compone de 260 días. Son 13 vueltas de los 20 signos de 20 días, que nos da el total del tiempo en gestación del ser humano. Bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a hablar hoy del día Kawok. Las energías del día Kawok nos dicen, se cayó, nos dicen que Kawok significa energía, expansión y desapego. Vamos a ver la etimología de esas tres palabras y nos dicen que Kawok es la fuerza de la unión, la conciencia expansiva, el desarrollo del plan cósmico, el crecimiento y la fertilidad. Este conocimiento nos lo transmite Carlos Barrios, quien a su vez lo recibió en transmisión oral de los ancestros, los abuelos, los antepasados, las abuelas. Bien, entonces los abuelos, ancestros nos dicen que Kawok es la fuerza de la unión, la conciencia expansiva, el desarrollo del plan cósmico, el crecimiento y la fertilidad. Bien, vamos a desglosar la frase completa: la fuerza de la unión, la conciencia expansiva, el desarrollo del plan cósmico, el crecimiento y la fertilidad. Empezamos con la palabra fuerza. La palabra fuerza se deriva del latín fortia, que a su vez se deriva de fortis, que significa fuerte o poderoso. La información
En cuanto a la etimología de cada una de las palabras, es tomada de la web de la inteligencia artificial, entre comillas, porque no es inteligencia. Bueno, es un procesador de información el cual hace una recopilación de toda la información que tiene, porque no se puede decir que es conocimiento, es toda la información que se ha vaciado en ella, en la inteligencia, en la llamada inteligencia artificial, la IA, y hace, pues sí, un resumen, ¿no? Entonces, pero dentro de los libros etimológicos también es el significado es no exacto, pero es parecido. Además, gracias y perdón, además, pues es la idea que yo tengo o la percepción que tengo de estos conceptos. Por eso es que pienso que es un concepto global de cómo se aplican, porque todo esto pues también fue elaborado en algún momento por seres como nosotros, como ustedes, como tú, como yo, que empezaron a darle forma y estructura a las relaciones, a la interacción con los seres, con lo que se encontraban ante su paso, con lo que percibían a través de todos los sentidos físicos o cósmicos, espirituales. Entonces, bueno, pues todo nace y lo más importante es que no nace de un solo ser, sino siempre en conjunto, siempre en comunidad, siempre en grupo, buscando eso, una hegemonía en el diario vivir, en el diario actuar, en el diario existir. Y precisamente Kawok tiene que ver con todo lo que se agrupa, lo vamos a ir viendo en el desglose de los conceptos. Bien, entonces decimos que fuerza, nos dicen que se deriva del latín fortia, que a su vez se deriva del latín fortis, y que significa fuerte o poderoso. Fuerza significa poder, vigor y capacidad para ejercer influencia o superar obstáculos. Modificar. La fuerza de la unión, dice la frase, unión. Unión se deriva del latín unio, sí, unio, derivada a su vez del latín unus, que significa uno. O sea, la fuerza de la unión se refiere a ese poder de poder modificar, ahora sí que valga la redundancia, el poder de modificar la unión, el uno, el universo, ¿no? O sea, unión es hacer uno con la fuerza. De hecho, hay un refrán en México que dice: la unión hace la fuerza. Entonces, Kawok nos habla de eso, de la unión de seres, de la unión en la familia, en la comunidad. Por eso habla de la fertilidad, de la expansión, expandirse, el ser humano, la sociedad, el país, la ideología, o sea, todo lo que tiene que ver. Bueno, seguimos.
Dice la conciencia expansiva. Ok, conciencia. La conciencia se deriva del latín consentia, que a su vez se deriva de cum, que significa con, y seire, que significa saber. O sea, con saber, saber con conciencia. Conciencia significa saber con experiencia, podría decirse, saber conocimiento, saber. Ok. La palabra conciencia, su origen, originalmente significaba conocimiento compartido o saber con otro. Es lo que les comentaba. Siempre esto es en comunidad, en comunión con lo que nos rodea. Bien. Con el tiempo la palabra conciencia evolucionó y ahora se le da el significado de conocimiento que una persona tiene de sí mismo y de su entorno. En el video de ayer hablábamos del sí mismo, del yo, hablado del ego, del egoísmo. Entonces ahí podemos ver por qué algunos seres lo que les rodea lo modifican de manera que solo les beneficia a ellos, sin tener conciencia de lo que puede afectar a los demás. Es algo de lo que nos hablan los grandes maestros, los seres iluminados, de eso que siempre hay que pensar en las consecuencias, cuando hablamos de comunidad, como en este caso, pues en hacer un bien para uno, pero también al mismo tiempo esa acción que me va a hacer bien a mí, que sea una acción que no dañe a la comunidad, que no dañe lo demás, que no dañe la naturaleza, que no dañe a otro ser. Ok, esa es la conciencia. También nos dicen que conciencia es la capacidad de juzgar sus propias acciones desde una perspectiva moral. En el día de Ahmak, el día de Laura, se habla precisamente de la moral y se dice que la moral en realidad es un conjunto de normas, de leyes a las que se someten grupos sociales, hablando de grupos sociales, según los intereses. Entonces, según los intereses de la comunidad se hacen este tipo pues de normas, ¿no? Por eso se le llama moral, aunque moral realmente tiene solo desde el punto o la visión religiosa, moral se refiere a bueno o malo, o sea, estás haciendo bien o estás haciendo mal. Pero dentro de la cosmovisión ancestral maya no existe el bien ni el mal, simplemente existe la acción y la reacción. O sea, de lo que haces hay una consecuencia. La consecuencia, bueno, puede ser destructiva o productiva,
no precisamente bueno o malo, porque la destrucción a veces también es un bien y la construcción a veces es un mal, ¿no? Entonces, perdón, gracias, pero lo que es bueno. Entonces, conciencia expansiva. La palabra expansiva se deriva del latín expansus y se refiere al participio pasado de expandere, también del latín. Expandere significa extender o dilatar, ¿no? Cuando se dilata nuestra pupila, que es lo más común, se abre, ¿no? el centro del ojo. Y expanderse, extenderse, ¿no? Así, pues, justamente como se expande todo en esta existencia. Expansión, el ejemplo más común de la expansión y a su vez de la vibración se puede ver cuando arrojamos una piedra al agua, cae y se ejercen unas ondas que se van extendiendo, 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 pero sin dejar de existir las del centro. O sea, es una secuencia vibracional de una acción, o sea, vibración, frecuencia y energía en acción. Ahí podemos ver cómo se va extendiendo, que es lo que estamos hablando, extendiendo el movimiento, extendiendo la acción, extendiendo la vibración. Eso es extender, ir más allá del centro realmente. Ok. Expansivo. El sufijo ivo de expansivo o expansiva indica cualidad o tendencia. Cualidad o tendencia, frecuencia, su cualidad, cómo va, cómo se manifiesta. Esa es la cualidad, su manera de manifestarse. Ex significa hacia afuera y pandere significa desplegar, extender, abrir. Entonces nos están diciendo eso, ¿no? O sea, la tendencia a ir hacia afuera, a desplegarse, a seguir. Bueno, pues cada pensamiento, palabra, obra y omisión crea esa misma expansión. Bien. Conciencia expansiva. El saber que sea compartido. El saber de los maestros con los que buscamos algo más allá. Entender la existencia, en mi caso entender la existencia. Pues compartimos el saber de otro con uno. Y en este caso, en mi humilde conocimiento, pues intento eso, compartirlo con otros. Gracias, sí, perdón y gracias. Continúo. Dice, el desarrollo del plan cósmico. Desarrollo se deriva del latín dis, que significa
inversión de una acción. O sea, algo que ya está hecho, su inversión. Deshacerlo podría ser, ¿no? Y arrollar, de latín, también se deriva del latín rotulus, que significa ruedita. Rota, de rotar, rota o rueda. Nos dicen que el concepto de desarrollo significa desenvolver o extender lo que está arrollado. Por eso arrollar una rueda, una rota, de rotar, es lo que se refiere desarrollo, es deshacer eso, deshacer ese rollo, deshacer esa rueda. Ok, desenvolver o extender lo que está arrollado o enrollado. Bien, entonces dice, desarrollo del plan. Plan se deriva del latín planus, que significa plano o llano. También del francés plan, que significa planta o diseño. Y del español, que significa plano y a su vez significa proyectos, intenciones y diseños. El plan cósmico se deriva del griego antiguo cósmicos, con K las dos, y significa orden, mundo, universo. Cósmico anteriormente implicaba armonía y belleza. El desarrollo del plan cósmico, o sea, expander, extender, desenvolver el diseño, las intenciones de la armonía y la belleza. Eso nos están diciendo que es el plan cósmico. La fuerza de la unión, la fuerza de la humanidad, haciendo una conciencia expansiva para el desarrollo del plan cósmico. El crecimiento y la fertilidad. Vamos a ver qué es crecimiento. Crecimiento nos dicen que se deriva del latín crescere, SC lleva crescere, que significa aumentar, crecer, desarrollar, expandir. Fertilidad se deriva del latín fertilitas, que a su vez se deriva de fertilis y significa fructífero, fértil. Fertilis se relaciona con ferre, también del latín, y significa llevar o producir. Fertilidad. Y energía se deriva del griego antiguo energeia, así se escribe, energeia, G-E-I-A al final, y significa actividad, operación,
capacidad de obrar, o sea, de hacer algo. En el griego antiguo, Aristóteles, en la antigüedad Aristóteles, lo asociaba a la actividad intrínseca de un ser o una cosa, a su estado de acción en proceso de desarrollo. Ok. Como podemos ver, la energía de Kawok nos lleva a eso, a la unión del universo. El universo es uno y todos somos parte de ese universo. Y todos creamos ese universo en conjunto. Entonces es esa unión en armonía para llevar a cabo el plan cósmico, para el desarrollo de la existencia, porque no solo es del ser humano, es de la existencia misma, del planeta, de los animales, de las plantas, del espacio inclusive, de los otros planetas, del Sol, la Luna, del cosmos. El cosmos es belleza y armonía. ¿Por qué es belleza y armonía? Porque todo fluye en como tiene que fluir simplemente. O sea, todo tiene su porqué. Einstein lo dijo. Todo en el universo es exacto y preciso. Y así funciona todo, inclusive nuestro organismo, inclusive los insectos. O sea, todo es exacto y preciso. Toda existencia es exacta y precisa. Por lo tanto, somos seres hermosos también, armoniosos también. Nos hemos desviado con las tentaciones del mundo material, que no es pecado ni está mal, simplemente es parte también de la experiencia de la existencia. No podemos saber lo que es, por decir algo, frío, si no conocemos también lo caliente, ¿no? Entonces, es la dualidad de la vida. Y esto no lo digo yo, ni tampoco lo dicen los estudiados. Los estudiados lo recordaron, lo entendieron, de que hay 7 leyes universales que se cumplen porque se cumplen, las conozcas o no las conozcas, las ignores. La más usual es causa y efecto. Todo tiene consecuencias. Bien. Entonces, sabemos lo que nos dice la fuerza de la unión, la fuerza de la humanidad, la conciencia expansiva global, el desarrollo del plan cósmico, el crecimiento y la fertilidad. Eso es Kawok, esas son las energías del día de hoy. Ya me quiero ir, no es cierto. Y nos dice que Kawok es energía, expansión y desapego. Ya vimos energía, viene expansión. Expansión la vimos acá atrás donde dice expansiva, que es algo de expandirse, de desenrollar, de extenderse, de abrir, de dilatarse.
Y la palabra desapego, que también es parte de la enseñanza del yo mismo, del mí mismo, del ser, de la energía vital. Energía porque es acción, es una fuerza, una acción, una proceso en desarrollo, ¿no? Entonces por eso dicen que todo es energía, porque todo está en constante movimiento, todo. Simplemente podemos ver el humo del incienso y está interviniendo en el espacio-tiempo que está también. Cuando vemos los rayos del sol a través de una ventana, también se ve que está lleno como de muchas cositas, ¿no? Entonces, eso es el espacio, realmente todo está en constante movimiento, como el sol, como la luna, como las estrellas, como nosotros mismos, porque aunque nos quedemos durmiendo, está en constante movimiento todo el organismo. El organismo deja de estar en movimiento cuando dejamos este plano físico material. Pero ese es otro tema. Bien, desapego. Desapego se deriva del latín ad, que significa hacia o junto a, y del latín picare, que significa adherir o pegar. Por lo tanto, el prefijo des, que se deriva del latín, significa negación, desapego. Y apego, la acción de adherirse o vincular, adherir o vincular. Entonces el desapego es algo tan sencillo como eso. Despegarnos, desvincularnos. Kawok, energía, acción, en expansión, sin vinculación. Y me despido recordándoles que todos somos universo, uno, con el universo uno. Así como somos uno con todo el universo dentro de nosotros, lleno de órganos, de líquidos, de átomos, de microbios, de bacterias, de virus, así como todos ellos en nosotros somos uno, así todos, todo lo que hay de manifestación y de existencia somos el universo, el sagrado, el gran espíritu, la mente cósmica, la conciencia cósmica, el Dios, el luz ser, el ser luz. Bien, y todos creamos en conjunto el universo. ¿Cómo lo creamos? En pensamiento, palabra, obra, omisión. Todo es acción, todo es energía. Y en este día de la comunidad, del compartir con otros, del compartir una armonía, compartir una belleza de existencia. Doy gracias a todo ser por la interacción. En la virtud del largo transitar por la vida. Gracias a toda manifestación de vida o creación. Gracias, gracias, gracias. Perdón y gracias, gracias y perdón. Si el tiempo
y el Gran Espíritu nos lo permiten, mañana estaremos con el quinto día, el quinto video de esta hilera de los días que se inició con el día Aura. Hoy es el día de la comunidad, del compartir, del pensar en los demás. Bendiciones se viertan en su ser de luz. Namaste.